Gracias, Pastor Miguel. Bueno, empezar este tiempo de ayuno y oración. Gracias a Dios. Este es un día especial. Cuando proclamamos día de ayuno y oración, es especial. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, necesitamos detenernos de todo este vértigo, corre, para orar y para buscar al Señor. ¿No tienes necesidades de buscar al Señor? Yo sí tengo muchas, y supongo que tú también. Entonces este es el momento, en lugar de pensarlas, en lugar de preocuparte de ellas, en lugar de llegar a tu casa y seguir cavilando y enfrentándolas solo, es el momento de venir y como congregación arrodillarnos y buscar al Señor para que el poder del Señor sea el que se manifieste. Necesitamos que el Señor reconcilie matrimonios, que el Señor haga que la familia y los hijos vengan al Señor. Necesitamos que la paz de Dios venga a nuestros corazones. Se necesita provisión de trabajo, necesidades materiales, se necesita sanidad física, espiritual, emocional. ¿Cuántas necesidades tenemos? Hoy es día de ayuno y oración, así que no te dejes llevar por lo que hace domingo, olvídate. Hoy rompemos el esquema el domingo. Hoy venimos y salimos de ese esquema y nos venimos aquí a orar. Y como decía el pastor, entonces a los que están en el primer culto les convendrá volver a casa, ¿no? Vencer la tentación, estar orando allá y regresar para poder orar juntos todos, vencer la tentación de estar comiendo, digo, ¿no? Y más bien volver en la tarde para poder acompañarnos después que termina el primer culto, el segundo culto termina 1:30, 1:45 arrancamos el servicio de la tarde y no paramos hasta las 5 de la tarde para orar y clamar al Señor. Gracias por las oraciones por Alma Japón también, porque hemos estado viendo las respuestas de nuestro Dios. La mayoría de la gente que ha ido al trámite de visa, no digo yo la visa, sino la tortura japonesa, gracias a Dios la hemos pasado. Y solo faltan 5 parejas que este lunes van a ir. Así que oremos para completar el cupo completo de las 18 parejas que de nuestra iglesia estarán yendo a servir al Japón, gracias al Señor. Esto es el domingo 29 de mayo, ya unas parejas partimos en la noche. Entre ellos un servidor con mi esposa y una pareja más. Entonces queremos el 29 que viene, las parejas que van a Japón, presentarlas aquí adelante, porque no van por su cuenta, sino van cubiertos por la oración de la iglesia. Entonces vamos a presentarlos para que los conozcamos y oremos por todos ellos. Bien, quería leer un versículo a raíz del ayuno y oración en Colosenses 1:9, que muestra la necesidad de orar. Dice allí, Colosenses 1:9, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, y así perseverar con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró de los poderes de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pablo nos insta a que oremos, pidiendo sabiduría, pidiendo paciencia, pidiendo gozo, pidiendo perseverar, pidiendo vivir vidas dignas. Y necesitamos orar no solo por las necesidades de la iglesia de Monterrico y los que estamos aquí, pero orar por la nación y orar por las naciones. Vamos a estar orando por las naciones también en crisis, porque oramos por misiones siempre. Así que vengan, porque será un tiempo muy especial para orar. Esta mañana el tema en la serie Creer nos lleva al tema de la donación de recursos. Y la donación de recursos siempre es un tema difícil y desafiante para tratar. Yo quiero invitarles a leer en Marcos 14, el pasaje en el cual se basa la meditación esta mañana. Marcos 14, verso 3 en adelante, dice así. 14, 3 en adelante. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume?
porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La palabra del Señor nos habla acerca del desafío que es siempre hablar del dinero. Y Jesucristo nunca tuvo problemas de hablar del dinero y ser directo. Es interesante que uno encuentra que en la parábola del hijo pródigo, famosa, Lucas 15, y la del administrador infiel en Lucas 16, Jesús se refiere a dos hombres que malgastaron el dinero que no era suyo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo malgastó su dinero en tierra lejana. Y luego el administrador infiel lo gastó el dinero en cosas que no debía. Y luego en la historia del rico y Lázaro advirtió del peligro de usar mal las posesiones como un fin en sí mismo y para uso egoísta. Es decir, el dinero no ha sido dado solamente para que lo gastemos nosotros en nosotros, sino que el Señor nos provee lo que nos provee con fines que van más allá de nosotros, que van para el propósito del reino de Dios, de la honra de Dios, de la extensión de su reino y de la ayuda a los necesitados. Y esto es algo que confronta y colisiona directamente con la sociedad contemporánea en que vivimos, en donde el mensaje es: consigue todo lo que puedes y gástate en ti todo lo que puedes, porque tú eres el único digno de suprema alabanza, ¿no es cierto? Y entonces hemos revertido el propósito de Dios, de lo que es la centralidad de Dios en las finanzas, a ponernos a nosotros y nuestros hijos y nuestros intereses personales como la máxima prioridad. Ahora encontramos dos pasajes de la Escritura que rompen este esquema. El primero se encuentra en la vida del rey David. La vida del rey David nos muestra a nosotros a alguien que entendió que nosotros aquí en la tierra no somos propietarios de nada, sino solo somos administradores de lo que Dios nos ha prestado por un tiempito. ¿Hasta cuándo nos ha prestado las cosas? Hasta que nos muramos. Cuando te mueres, ya acabó el préstamo. No te llevas nada, ¿no es cierto? Y entonces significa que tienes que administrar. Y administrar, cualquiera que es administrador sabe que tiene que hacerlo no según lo que le parece al administrador, el gusto del administrador o el criterio de uno, sino tiene que hacerlo según te indican el propietario, según el dueño, según el jefe, te indica cómo debes administrarlo, si no sería una falta grave. Bueno, en las cosas de Dios es lo mismo. Dios nos nombra administradores y Él es el propietario y nunca delega ni renuncia su derecho de propiedad. Él siempre es el dueño de todo y por lo tanto está velando que nosotros seamos administradores fieles, pero no solo fieles de lo que Él nos ha concedido para usarlo según sus criterios, sino además seamos agradecidos como administradores de Dios. Y a mí me gusta la figura del rey David, cómo él es un administrador agradecido al Señor y fiel a Dios. Ustedes se acuerdan de ese pasaje allí en 1 Crónicas 28, dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Él iba a edificar la casa. Él se preocupó por juntar el dinero para construir un templo para Dios. Acuérdense que hasta el rey David, el arca del pacto, que era la parte central donde estaban las tablas de la ley, restos del maná y la vara de Aarón que reverdeció, era el lugar donde se manifestaba el Señor una vez al año al sumo sacerdote en el lugar santísimo, en la parte más al fondo de esta carpa, que hasta entonces era el tabernáculo. Hasta el tiempo de David todavía estaba en carpas, es decir, en un templo portátil, como se trajo en el desierto, el lugar de adoración. Entonces David dijo: es hora de edificarle un edificio en Jerusalén. Y él tiene el propósito, y él no solamente utiliza como rey la tesorería real,
el presupuesto del erario nacional, que era correcto, porque todo el pueblo quería construir un templo para Dios, así que se usan recursos del Estado, pero además, él de su propio peculio, de sus propios ingresos, de su propia riqueza personal, dice la Escritura, separó constantemente de cada año una porción para querer dar él de su propio bolsillo dinero para hacer esta casa para Dios del templo en Jerusalén. Pero llegó el momento en que él estaba por construir, hizo los diseños, contrató a los arquitectos, todo estaba listo para arrancar. Y en el momento que iba a arrancar, Dios le manda una orden por medio del profeta y le dice: tú no edificarás casa para mí. Has derramado mucha sangre y tú no la vas a construir. Y le dijo: guarda todo, lo va a construir tu hijo, Salomón. Y él obedeció. Ahora yo digo, tú juntaste todo el dinero durante años en tu vida para construir este proyecto y de pronto te dicen: mira, tú no lo vas, ni siquiera vas a poner la primera piedra y tampoco vas a haberlo construido. ¿Tú qué harías con todo ese dinero? Dice: piña, entonces no va a haber proyecto, no hay diseño, Dios no quiere que yo lo haga, entonces ese dinero es mío. Pero él dispuso que todo el dinero sea guardado para la construcción de Salomón. Él muere, no ve ni el inicio de la primera piedra del templo y dispone en herencia y encarga a su hijo Salomón: ahora esfuérzate y sé valiente y cumple lo que Dios te ha dado. Y Salomón inaugura el templo en Jerusalén. Pero parte del dinero vino del bolsillo del rey David, no solo del Estado de Israel. Significa que él tenía una razón por la cual había entendido era una bendición dar de su dinero para el Señor. ¿Qué lo impulsó a David? ¿Qué le hizo tener esta mentalidad a él? Que ahora es tan difícil de que los cristianos mismos la tengamos, ¿no? Muchos cristianos no les es fácil el poder dar de sus recursos para el Señor. Yo creo que la explicación está aquí en este pasaje. ¿En qué le impulsó a dar a David? ¿Quieres saber qué le impulsó a dar? Aquí está. Dice: oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Cuál es la razón por la cual en resumen él dispone dar y llama al pueblo a dar voluntariamente para construir el templo? Es porque él sabía que todos los logros y todas las bendiciones materiales que él tenía venían de la mano del Señor. Venían de la mano del Señor. Y por eso da con gratitud y alegría. Él está diciéndole allí: todo esto es tuyo. Él no dice: es mío y yo te lo doy, Señor. No, él reconoce: yo lo tengo porque lo he recibido. ¿Y de quién lo he recibido? De Dios, que ha permitido que tengas esa provisión, esa prosperidad, que recibas esos medios para la bendición en tu vida. Así que diría yo que una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos aprender y que tenemos que aprender en la vida cristiana es a reconocer lo que dice aquí el autor John MacArthur, cristiano, escritor de muchos libros muy buenos. Él dice: es imposible apartar la generosidad de nuestro amor a Dios y a su pueblo. Pero con tanto amor, la generosidad no solo es posible, sino inevitable. Es decir, nadie que se acerca a Dios puede separar la generosidad del dar con el amor a Dios y a su pueblo. Dios despierta en uno. ¿No te ha pasado a ti eso? Dios despierta el deseo de dar, aún a los que han sido más así, ¿no es cierto?, cuidando la moneda, ¿no es cierto? Dios les va ensanchando el corazón, como que Dios va trayendo un bulldozer y va abriendo las paredes del corazón, aún los que han sido un poco más, digamos, ¿no es cierto?, cuidadosos de su dinero. ¿Por qué? Porque Dios nos va enseñando la bendición del dar por el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Así que una de las motivaciones importantes de la vida cristiana para el dar es el amor al Señor. Si tú sientes amor a Dios, la manera de decirle amor a Dios no solamente decir Dios te amo, sino es dando generosamente.
Pero hay otros motivos para dar, para mostrar el amor a Dios. En primer lugar, motivos para dar en la Escritura. Job dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Dice el Señor. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así que si tienes necesidad de encontrar una razón por la cual los cristianos somos enseñados y hay el mandamiento a los cristianos de que demos y que demos generosamente para el Señor, ¿cuál es? Todo es de Dios. Y tú eres solo administrador y el gozo tuyo es como el del rey David, como el mío, es que demos por gratitud, por amor al Señor, porque todo lo recibido de su mano es de lo cual le damos, nada más, de lo que primero hemos recibido nosotros para nuestras necesidades y para nuestros fines y para nuestro sustento en el amor de Dios. El segundo motivo que nos dice la Escritura por el cual somos llamados y se nos da la orden de dar y aprender a dar generosamente es porque lo que dice aquí en Deuteronomio. En Deuteronomio encuentras dos principios claves. Dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Acá hay dos cosas claves. Uno, dice, ¿cuántos se pueden presentar con las manos vacías a Dios? Ninguno. ¿Pero cómo, pastor? ¿Y los que no tienen trabajo y los desempleados y los que tienen necesidad y los que no le alcanza y los que estamos ajustados y los que no hay? El Señor dice, ninguno. Es decir, nunca tomes la actitud de que no puedes dar. En la Biblia a nadie se le permitía pasar sin dar. Todos, Israel tenía que dar. Entonces había escalas. El que tenía dinero, cordero gordo. El que no tenía plata, tortolita. Pero nadie podía dejar de dar. Es decir, había la ofrenda del pobre y la ofrenda del que tenía más. Pero es interesante porque esa orden de que haya tórtola para los pobres la dio Dios. Así que en la mentalidad de Dios no existe esto de pobrecito, ¿cómo le voy a pedir algo a esta persona si es tan pobrecito, cómo le voy a pedir algo? Sería injusto. Dios no piensa así. Dios dice, yo te di lo poco que tienes, de eso tienes que aprender a ser agradecido. Si no sabes por qué, nos volvemos amadores de las cosas materiales. Nos volvemos avaros, nos volvemos mezquinos. Cuando no tenemos la disposición a dar aún en nuestra pobreza y en nuestra necesidad. Dios quiere que ninguno se presente con las manos vacías. Nadie tiene la excusa de decir, no puedo dar. Y la segunda cosa que dice aquí es que dice que tiene relación con la primera, por eso es que todos deben dar, que debe dar conforme la bendición que Jehová te hubiere dado. Es decir, Dios no es un Dios injusto, sino Dios espera que des en proporción a lo que Él te ha bendecido. Nada más, en proporción, en línea a lo que Dios te ha dado. Cada uno de la bendición material podemos separar para dar para Dios. Y algo importante que tenemos que aprender es tener la fe para dar. No debemos dar con interés. La gente que quiere dar por interés, no voy a dar 5,000 para que me den 10,000, o hay que dar 4 para que me den 8. No. Esas prédicas de teología, el ofrendar interesadamente, contradicen el motivo principal del dar a Dios en la Biblia. La correcta motivación es la adoración, el amor, y no el interés de multiplicación. Así que hay que cuidar la correcta motivación. Voy a dar con interés para que Dios me dé más. No. Es adorar, gratitud, mi deber. Pero es verdad que la Biblia dice que Dios promete bendición al que da. No damos para que Dios nos dé, damos por amor, pero damos en la confianza y seguridad que Dios no nos hará pasar necesidad por dar. Porque Dios promete dar. Siempre recibirás más de lo que diste. Acuérdate esa lección, hermano. Si no la has vivido todavía es porque tal vez no estás dando lo que necesitas dar. O tal vez no estás dando. O tal vez no estás dando con fe. Pero todo lo que hemos aprendido en la vida cristiana, sin que te sobre un sol, a dar, hemos descubierto que siempre que das, recibes más de parte de Dios de lo que diste. Siempre. Dios no le debe nada a nadie, porque Dios es Dios dueño de todo. Y Dios es más generoso que nosotros, gracias al Señor, menos mal. Así que Él nos da más de lo que merecemos y nos da más de lo que necesitamos. Siempre te dará Dios más de lo que le diste. Esto es lo que dice el Señor. Dad
y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea que si tú das poco, recibes poco, das mucho, recibes mucho. Eso es lo que te está enseñando aquí el Señor. Y esto significa un principio de fe, porque nosotros vamos con la calculadora, ¿no? A ver, espérate, fin de mes, 15, llega el 17, pago tal, no, ni me alcanza, no puedo dar nada. No, la palabra dice, da y da con fe, sabiendo que siempre que das, Dios nunca te dejará sin darte para tu necesidad, porque Dios es Dios bueno y es Padre misericordioso. Así que confía en el Señor. Muchas veces el problema del dar tiene que ver con el problema de la calculadora, la falta de fe. Somos muy racionales, lógicos, ¿no es cierto? ¿No? 2 más 2, 4, no cuadra, punto. No, Dios quiere que aprendas a dar confiando en lo que Él promete en su palabra. La bendición del Señor será proporcional a lo que des. Y la segunda historia que esta mañana queremos ver es la de María. María en el Nuevo Testamento ahora es otro personaje que nos enseña otras lecciones acerca del dar, que tenemos que aprender, de lo cual tampoco a veces estudiamos o entendemos en la Biblia. Aquí María nos enseña que la entrega sacrificial es por amor. Es decir, que no solamente el dar Dios nos llama, sino muchas veces nos llama y nos desafía a dar sacrificialmente. Ese es el pasaje que hemos leído hace un momento, en Marcos 14. Marcos 14 está la historia de una mujer que va a una casa donde estaba Jesús en Betania. En la casa se llama de Simón el leproso. Es interesante que se le llame Simón el leproso, porque evidentemente ya no estaba leproso, porque si no nadie podría juntarse con él, por las costumbres judías entonces de apartarse del leproso. Él había estado leproso y había sido sanado, y muchos creen que había sanado por el Señor. Pero a pesar de haber sido sanado, era tan fuerte en la mente el miedo al leproso que aún le llamaban Simón el leproso, a pesar de haber sido sanado, ¿no? Y él hace una reunión en su casa. Y es interesante porque esta visita de Jesús a Betania es la última que hace a Betania en su ministerio aquí en la tierra. Betania está a 12 kilómetros de Jerusalén, un pueblo pequeño antes de llegar a Jerusalén, y él estaba yendo por última vez a Jerusalén. Él iba, sabía, a pasar la última Pascua, a pasar la última cena, a ser entregado en la cruz, a resucitar y ascender a los cielos 40 días después. Pero lo cierto es que la última vez que pasa por este pueblo, ¿a dónde escoge ir? Interesante, son los últimos días de Jesús en la tierra. ¿Y qué escoge hacer? Va a la casa de un amigo, come con él y comparte el evangelio con ellos. ¿Qué harías tú en los últimos días de tu vida, no? Interesante que Jesús escoge. Va a la casa, conversa con amigos, cena con ellos, come con ellos y comparten del evangelio, del poder del Señor. Y es interesante que cuando él estaba en la casa comiendo con Simón el leproso y con otros amigos seguro, de pronto vino una mujer. Ella no estaba en la comida, parece que no estaba ni invitada, pero parece que conocía el círculo íntimo de Jesús. Y entonces ella irrumpe en la reunión, irrumpe con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. El vaso de alabastro, ustedes saben, el alabastro es una piedra delgada, de la cual se puede hacer frascos o ventanas. Las ventanas de algunos templos eran de piedra de alabastro, de manera tal que aunque estaban siempre cerradas con la piedra de alabastro, era tan delgada y transparente esa piedra que permitía que la luz entre, como las persianas de hoy serían, ¿no? La piedra de alabastro, que era muy cara. Y tenía dentro un perfume de nardo. El nardo era una planta del cual emitía un aroma, un perfume riquísimo, que era muy fino y muy costoso y que no existía en Israel. Venía de la India y por lo tanto venía por el camino de las especies antiguas, viniendo del lejano oriente. Por lo tanto era muy costoso, muy, muy costoso. Y lo interesante de esto es que ella entra, quiebra el vaso de alabastro y se lo derrama en la cabeza del Señor. Ella estaba haciendo algo que era una costumbre entonces, en realidad. La costumbre judía era cuando hoy llegas a una casa y es un día caluroso, te sirven un vaso con agua, un refresco, un jugo. Entonces era una de las cosas que la gente hacía, era sacaba un perfume como estos que tenía María, abría el frasco y sacaba unas gotas y la derramaba en la cabeza.
y con unas gotas de nardo en el frasco de alabastro que se había conservado frío, era como un alivio en la cabeza que había estado recibiendo el calor del día. Abrir el frasco y derramar unas gotas era la costumbre de una expresión cálida, de hospitalidad, de amabilidad hebrea, muy especial, para un invitado muy singular. Pero ella, ¿qué hace? Ella hace mucho más. Ella rompe el frasco y derrama todo el perfume en la cabeza del Señor. Y hay que entender lo que significaba esto para ese tiempo. En primer lugar, el frasco dice que costaba el perfume 300 denarios. Las monedas de los denarios, un denario equivalía entonces a un jornal diario. Un jornal diario. Y 300 denarios equivale al trabajo de un año. Si son un denario por cada día, 300 denarios son 300 días. Sácale los días sábados que no trabajabas y más o menos cuadra casi con un año. Así que el sueldo de un año entero estaba en ese perfume. Seguramente ella lo tenía para ocasiones especiales en su casa. Lo tenía para, como era la costumbre, con gotas, poder recibir y darle un homenaje especial a invitados especiales en su casa. Pero sin embargo, ella lo que hace es, toma el frasco, lo quiebra el frasco, no lo abre, lo rompe y lo derrama completamente en la cabeza del Señor. ¿Quién es esta mujer? María. María era la hermana de Marta y Lázaro. ¿Se acuerdan de María y Marta? Marta preparando la comida y María sentada a los pies de Jesús, escuchándole al Señor. Y Lázaro, el que fue resucitado por el Señor. Ella era la hermana de Marta y Lázaro, del círculo íntimo de Jesús, de amigos. Y quebrar el vaso de alabastro tenía un profundo significado. Significaba, ¿sabes qué? Esto que tiene gran valor, que para mí ha tenido un gran valor y que tiene un gran valor en nuestra sociedad, es nada comparado a la honra que yo te quiero dar a ti. Así que yo no abro el frasco. De la emoción y del amor que tenía de poder honrar a Jesús, se olvida del valor del frasco, rompe el frasco y derrama completo lo que se calcula eran medio kilo de nardo puro. El valor del salario de un año entero de trabajo. Y el medio kilo de perfume completo lo derrama en la cabeza del Señor, adorándole, honrándole, dándole gracias. Y yo veo varias cosas aquí que tenemos que aprender de lo que significa el motivo de dar. Lo primero, lo que determina el valor de lo que uno da es el amor con que lo hace. ¿Es cierto? Una cosa que te entreguen un anillo de brillantes y te diga, ahí hay un anillo de brillantes en la mesa por si acaso. Y otra cosa es que te entreguen una flor solamente, pero con una actitud y con unas palabras que reflejan amor verdaderamente. ¿Cierto? Es la misma cosa, distinta actitud. Y lo que le da valor realmente a lo que uno da es el amor con que lo hace. Esto es lo que esta mujer nos está enseñando. La mujer lo que nos está enseñando es el amor con que nos da la ofrenda al Señor y la disposición de honrarle y decirle gracias a Dios. ¿Qué le llevó a esta mujer a romper un frasco de alabastro y derramar medio kilo de perfume de nardo? La Escritura no lo dice, pero es evidente que era el amor. Yo creo que ella fue liberada de tal peso del pecado en su corazón, con el perdón de Cristo. Encontró tal paz del Señor que nunca había conocido. Disfrutó del gozo del Espíritu Santo de una manera que jamás había iluminado su alma. Entendió el amor que Cristo le tenía y el propósito que el Señor tenía con su vida. Se había sentido esta persona tan honrada, dignificada, bendecida, mucho más de todo merecimiento humano, que no encontró forma rutinaria, común, para expresar su amor, sino a través de una forma extraordinaria, mostrar un amor sin límites, como ella quería expresárselo al Señor. Un amor sin límites. Ella dijo, nada de esto común puede expresar el amor que yo tengo por el Señor. Y yo me pregunto, ¿tenemos nosotros un amor extraordinario por el Señor? ¿Tienes tú por el Señor, por momentos te das cuenta que tú le debes a Dios un amor sin límites?
Ella no dijo, mira, no, esto podría servir para otras cosas. Ella se dejó guiar por el corazón, no por la razón. Ella dijo, quiero mostrarle todo lo que tengo en el corazón, que sobrepasa lo que puedo decir en palabras, porque lo dijo sin decir una palabra. Lo quiero expresar con este amor, esta paz, esta gratitud, este deseo de honrar, esta manera de expresarle mi amor al Señor. Y la manera de expresárselo fue dando algo de gran valor para el Señor. A mí me conmueve esta porción de la Escritura, porque me hace ver cómo muchas veces nosotros necesitamos salir de los cánones normales, de los esquemas humanos, de lo racional, y entrar a la dimensión de esta expresión del amor sin límites al Señor. Y te pregunto, ¿cuánto tú debes demostrarle amor al Señor? ¿Cuánto amor deberíamos mostrarle nosotros al Señor de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuánto nosotros debemos mostrar ese amor? Y la pregunta es, ¿le has mostrado ese amor a Dios sin límites? No solamente en formas distintas, pero también en la entrega, dando al Señor lo que para ti es valioso. Lo interesante es que cuando ocurre este momento, al ver esto los discípulos dijeron, gloria a Dios, el Señor está siendo honrado, qué alegría, gracias Señor. No, se enojaron. Y dice Marcos 14, 4 y 5, dice que comenzaron a hablar entre ellos diciendo, ¿has visto el desperdicio que está haciendo esta mujer? Y es interesante porque Mateo 26, 8 no dice que algunos hablaron, sino dice quiénes hablaron. Dice, los discípulos se enojaron. Los discípulos del Señor, los 12 apóstoles, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Lo cual nos muestra siempre una cosa que es una realidad que tú vas a ver siempre. Cuando hay gente que quiere dar para las cosas de Dios, siempre va a haber una actitud crítica y condenatoria contra eso. Es decir, los que no dan critican cómo están usando los que dan. Los que no dan son los que más critican de por qué se usa el dinero así, pero no dan un centavo para eso. En cambio, el que dio está feliz. Qué lindo que se está dando palabra de Dios. Siempre es así. No sé si esto es costumbre humana, pero me doy cuenta que no solo es peruana, es universal. El que menos da es el que más critica de cómo se dan las cosas y se usa el dinero para las cosas de Dios. El que da no critica, porque está contento de poder dar. ¿Es así o no es así? Obsérvalo alrededor. Ahí viene la actitud mezquina, condenatoria, farisaica, en el cálculo. Y es interesante porque aquí hubo una mentalidad mercantil, una mentalidad rentista, ¿no? Es decir, este dinero, ¿no? Dice otros evangelios, hubieran usado los perfumes, ¿no? Salió el emprendedor y dijo 300 denarios, con esto invertimos plata, lo vendemos y se lo damos a los pobres y sacamos más plata. Esta nota de romper el frasco y derramarlo al Señor es un desperdicio completo, señores. Aquí hay que pensar con mentalidad empresarial. Esto es perder plata. Claro, en la sabiduría del mundo es perder plata. Siempre dar para Dios es desperdicio. Siempre. Pérdida de dinero, porque con esto podrías tú haber comprado y llena ahí toda la cosa que viene a tu imaginación. Pero ¿qué había pasado en esta mujer? Había pasado lo que nos pasa a muchos. La gracia y el amor de Dios cambian nuestras actitudes y prioridades con respecto al dinero. Ya no es tan importante la piedra de alabastro, ni el perfume de nardo, ni los 300 denarios. Es más importante el Señor. Porque el Señor me está dando vida, el Señor me está dando paz, el Señor me está dando bendición, el Señor permitió formar mi hogar, el Señor sustenta mi familia, me reconcilió, me perdonó, me dio propósito en la vida. Por lo tanto, todo lo que yo pueda hacer y tener es nada para el Señor. Y todo es merecedor de dárselo al Señor. Entonces cambia nuestra mentalidad. Es lo que le pasó a Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo escucha al Señor, el cobrador de impuestos, y dice, la mitad doy a los pobres. Y de la otra mitad devuelvo a los que he defraudado, a los que he engañado. ¿De dónde vino el cambio de mentalidad en Zaqueo? Como en María, la gracia y el amor de Dios cambian nuestra forma de... Si no cambian, deben cambiar nuestra forma de ver el dinero. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para terminar? La respuesta de Jesús frente al acto de esta mujer, Él no se quedó callado. Es interesante. Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho.
Es interesante que el Señor no reprende ni condena a María. Él dice, no es que no le interesen los pobres, el Señor trabaja con los pobres. El Señor tiene gran amor por los pobres. Pero Él dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis se lo podréis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Está hablando de que estaba ministerio terrenal, temporal. Pero lo que está poniendo el Señor subrayando en algo en nosotros que a veces nos cuesta subrayar es que honrar a Dios es primer mandamiento y antes que honrar al prójimo. Y a nosotros nos es más fácil ayudar al pobre y la gente está queriendo más y creyendo que justifica más dar algo para un pobre que dar algo para la obra de Dios. Y nos olvidamos que al darlo para la obra de Dios honramos al Señor directamente, que es lo que hizo María. Y el Señor no la condenó. Hoy día comisiones evangélicas de ayuda social condenarían a María, porque es la sabiduría de este mundo, pero no la de la adoración, ni la de honrar al Señor sobre todas las cosas. Y Jesús elogió a esta mujer y rompió toda nuestra teología. En segundo lugar le dice, verso, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús dice, esta mujer proféticamente está anticipándose al hecho de que yo voy a Jerusalén a entregar mi cuerpo para morir en la cruz. Y el ungir con perfume era parte de la forma en que se honraba el cadáver de un ser querido al poner perfumes, ungüentos, aloes a la persona fallecida. Y él dice, esta mujer no se da cuenta, pero está anticipando mi sepultura, honrándome antes de tiempo del sacrificio que voy a hacer. Y además agrega, versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El Señor le bendice diciéndole, tu ejemplo será imitado y recordado donde se predique el evangelio. Y lo que el Señor le prometió esta mañana se ha cumplido. Otra vez, se predica el evangelio y se le recuerda lo que María hizo por el Señor. Yo creo que necesitamos crecer en nuestro amor al Señor. Yo creo que nos falta aprender a amar a Dios en términos prácticos y concretos. Yo creo que hemos espiritualizado nuestro egoísmo. Creo que nos falta romper, no solo el vaso de alabastro, nos falta quebrar nuestros corazones. Quebrar nuestros corazones para que el perfume el dar con generosidad, sin quejas, ni murmuraciones, ni pensando qué desperdicio, qué pérdida de plata, sino con alegría, como David lo hizo, honrando al Señor, hace falta en la iglesia de Cristo en estos días, en que vivimos en una sociedad en la que el remolino del materialismo, el remolino de las cosas extravagantes, del quien tiene más, del quien viajó más lejos, del quien tiene lo más último, celular, que tiene lo más bonito, o por último, tienes todo lo necesario, es puesto antes que honrar al Señor, dando generosamente. Y esta es una oportunidad como iglesia de recordar cuál es el lugar del dar conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Y esto invitar que oremos y le pidamos al Señor que esta mañana al terminar, que le pidamos a Dios. Y tal vez hoy, día de ayuno y oración, un buen motivo para orar también a solas con nuestras parejas, nuestra familia, es que Dios nos dé un corazón como el rey David, de dar con alegría y con gratitud. Y que Dios nos dé un corazón como el de María, del dar con alegría y con gratitud para el Señor, para la gloria de Dios. ¿Te parece? ¿Estamos de acuerdo? Este es un desafío para nosotros que nos pone la palabra de Dios. Para todos siempre es un desafío. Para mí también lo fue. Cuando llegué a la iglesia y escuché estas cosas, dije, madre mía, ¿no es cierto? Pero uno aprende que el Señor es por encima de todo y hay que hacerlo en forma práctica y real. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permites el privilegio como Marta y María de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar lo que tú, Jesús, nos has dejado como enseñanza en tu palabra con respecto a la administración de los bienes materiales. Y Señor, te pedimos que nos des un corazón como tuvo el rey David, de ser administrador. Siendo rey, no se consideró propietario de nada,
sino como un humilde administrador, dio con gratitud y dio con alegría. Y danos el corazón de María, que nos desafía, Señor, a todos, que lo que tenía, lo quebró y lo derramó con amor, con gratitud al Señor, porque sabía lo que el Señor había hecho en su vida. Gracias, Padre. Ayúdanos a honrar a tu Hijo Jesús, como nos enseñas en la palabra, con lo que tú nos has dado, poco, mediano, mucho, honrarte a ti en la medida del corazón del amor de Dios que ha derramado en nuestras vidas. Bendice a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestra administración a ser fieles, obedientes, agradecidos y sabios. Y bendícenos, Señor, en el dar, viendo cómo tú nos das fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.